Millonario abandonó a su hijo en silla de ruedas y descubrió secreto impactante en TV. Víctor nunca imaginó que su vida daría un giro tan oscuro justo cuando parecía tenerlo todo. Se sentó en su enorme sillón de cuero negro, en la cima de su mansión, revestida de mármol y luces tenues. Afuera, la ciudad brillaba como un mar de estrellas artificiales, pero adentro, en esa sala fría y silenciosa, solo había vacío y un silencio insoportable. Sabía lo que había hecho. Dejó a su propio hijo, un niño que jamás podría moverse, encerrado en un orfanato frío y distante. Tenía miedo de que la gente lo juzgara, que su imagen impecable de millonario exitoso se desmoronara. Pero esa decisión le arañaba el alma, le oprimía el pecho cada noche. La pantalla de la televisión parpadeó y un reportaje comenzó a rodar con luces titilantes y música tensa. Oscuros de familias poderosas anunciaban con voz grave. Víctor apenas podía apartar la vista. Las imágenes mostraban... Su corazón saltó. Su respiración se volvió corta. La voz en off mencionó a un heredero perdido, desaparecido hace años. Discutían rumores que decían que ese niño no era el único secreto oculto. Un escalofrío recorrió su espalda. La cámara se alejaba de la pantalla, enfocando la ciudad como un monstruo silencioso, lleno de luces que ocultaban rincones oscuros. De repente, el timbre de la puerta resonó fuerte, como un latido en la noche. Víctor se levantó temblando, sintiendo que cada paso hacía vibrar el suelo de cristal bajo sus pies. Nadie esperaba que alguien tocara en esa hora, y menos con la urgencia que esa llamada tenía. Abrió la puerta despacio, y ahí estaba, un hombre que no pudo identificar al instante, con la mirada llena de sombra y de advertencias. Sus palabras eran cortas, pero punzantes. Le advirtió que el secreto en la TV no era solo un rumor, que podía destruir no solo su fortuna, sino arrancarle la vida misma. Víctor volvió a cerrar la puerta, con las manos y mientras la oscuridad se colaba por las ventanas, un pequeño sobre blanco reposaba en la alfombra junto a su puerta. No tenía nombre, solo una frase escrita con tinta negra y temblorosa. ¿Arriesgarlo todo por la verdad? ¿O seguir ocultando sus pecados, aunque eso signifique renunciar a su única salida, la redención? La ciudad seguía brillando, llena de luces y sombras. Víctor no podía encontrar respuesta, solo un nudo que le quemaba la garganta. El amanecer llegó de repente, con un aire frío y nítido, iluminando el sobre que prometía un enigma mucho más grande de lo que jamás imaginó. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El amanecer llegó de repente, con un aire frío y nítido, iluminando el sobre que prometía un enigma mucho más grande de lo que jamás imaginó. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el destino le estuviera advirtiendo de algo. Se acercó al sobre, lo tomó entre sus manos temblorosas y sin pensar rompió el sello.
Dentro, una nota estaba doblada cuidadosamente. La leyó en voz baja. Tu hijo no es quien piensas. El mundo se detuvo. La frase giraba y giraba en su mente. No es quien piensas. ¿Qué quería decir eso? Un sudor frío le cubrió la frente. Cerró los ojos, tratando de encontrar sentido a la tormenta que se desataba en su corazón. Sabía que su hijo, Lucas, había estado en el orfanato, pero la idea de que él no era su verdadero hijo lo dejó sin aliento. De repente, un sonido en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Era un golpe fuerte, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta. El eco resonó en la vastedad de la mansión. «¿Quién está ahí?», gritó, pero la respuesta fue un silencio pesado, una presión en el aire. Se sintió débil, como si las paredes empezaran a cerrarse. Decidido a enfrentar su angustia, dejó la nota y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla y vio la figura de un hombre, bien vestido. Su rostro era familiar, pero no podía situarlo. Abrió la puerta y el hombre entró como un torbellino. «Víctor, necesitamos hablar», dijo con un tono oscuro y urgente. Era Javier, su amigo de la infancia, pero su mirada estaba llena de algo que Víctor nunca había visto antes. Miedo. No puedes dejarlo en el orfanato. No sabes lo que está en juego. ¿Qué estás diciendo? Víctor apenas podía articular las palabras. Es mi hijo. No tengo la culpa de su condición. Él no es tu hijo. No lo es, interrumpió Javier, su voz temblorosa. Él lo han ocultado durante años. El verdadero hijo de tu esposa está desaparecido y hay quienes buscan la verdad a toda costa. La comprendió, pero al mismo tiempo no podía. Su mente chisporroteaba con imágenes. Sus recuerdos, los días en el orfanato, la sonrisa de Lucas, ese pequeño que había llegado a llenarle el corazón. ¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo? Javier se acercó, bajando la voz. La empresa, todo lo que has construido está siendo amenazado. Te están manipulando. No dejes que la ambición te ciegue. Hay personas que quieren despojarte de todo, incluso del niño. Y justo cuando Víctor se disponía a preguntar más, un disparo resonó en el aire. Un estallido en las ventanas. La astilla de cristal voló y cernió múltiples reflejos, como una explosión de estrellas. Víctor sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y su corazón se detuvo. Instintivamente, empujó a Javier al suelo, mientras más disparos seguían sonando, el eco retumbando en la mansión. La vida que conocía se desmoronaba en aquel instante. «¡Es una trampa!», gritó Javier, su voz retumbando con la adrenalina. «¡Hay que salir de aquí! ¡Ahora!». Mientras ambos buscaban una salida, Víctor miró de reojo la nota olvidada en el suelo. Las palabras lo acosaban. «Tu hijo no es quien piensas». Y la pregunta inevitable: ¿quién era realmente Lucas? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Las luces de la ciudad brillaban afuera, pero ahora todo era peligroso y oscuro. Con el corazón pesado, se preguntó si alguna vez podría recuperar la paz. Si al final el verdadero monstruo no estaba afuera, sino dentro de su propia casa. Quedaba tanto por descubrir y el reloj corría. ¿Qué le esperaba al final de este camino peligroso? Mientras el eco de los disparos aún resonaba en sus oídos, Víctor sintió cómo el tiempo se detuvo. Miró a Javier, quien parecía más decidido que nunca, pero el miedo en sus ojos era palpable. «¡Vamos!», gritó el amigo, intentando arrastrarlo hacia la salida. Pero antes de que pudieran dar un paso, una voz familiar resonó detrás de ellos, helando la sangre de Víctor.
¿Qué están haciendo aquí? Era la voz de Clara, su esposa, cuya figura se recortaba en el umbral de la puerta trasera, con una mirada que mezclaba furia y algo más profundo, más oscuro. Su apariencia era desalineada, como si hubiera pasado la noche huyendo de algo. ¿Por qué tienes a Javier aquí, Víctor? Esto no es lo que parece. El corazón de Víctor se hundió. Clara, ¿qué? Hay gente armada en la casa, tenemos que salir. Sin embargo, ella no se movió. En su mirada había un destello de algo que Víctor nunca había visto, como un revólver escondido bajo el abrigo de una madre. ¿Tú crees que puedes escapar de lo que has hecho? Clara avanzó un paso, revelando una pintura en su rostro que borraba la imagen de la esposa amorosa que conocía. «Tu juego ha terminado, Víctor». Y Javier dio un paso atrás. Confundido. «Clara, no entiendo. ¿Qué está pasando?» Una lágrima resbaló por la mejilla de Clara, mientras su mirada se endurecía. «Esta es la parte en la que confiesas, Víctor. Tu secreto no puede seguir oculto». Fue como si una bomba hubiera estallado en la habitación. La revelación se hizo palpable. Las palabras de la nota cobraron sentido y al mismo tiempo se retorcieron en una maraña de confusión. Tu hijo no es quien piensas. Su propia esposa ahora era parte del rompecabezas oscuro. «No, no puede ser», gritó Víctor, sintiendo cómo su mundo se desvanecía. Clara, con los ojos llenos de dolor, sacó un pequeño objeto de su abrigo. Era una pistola. «Tú me ocultaste todo. Y yo. No sabía que el niño era solo un reemplazo». El aire se volvió espeso. Un momento de silencio pesado los envolvió, como si el universo esperara una respuesta. «Lucas es mi hijo». «No importa lo que digas», replicó, temblando. Pero la realidad se agitaba en la habitación, como una sombra queriendo salir a la luz. «Lucas no es tu hijo. Jamás lo fue», murmuró ella, casi en un susurro. «Él es el hijo de otro hombre. Te usaron, Víctor. Te manipularon. Yo te amé incluso sabiendo la verdad, pero no podía decirte». La densidad en la sala se hizo insoportable. En ese instante, un grito resonó fuera, seguido de una explosión. Un bazucazo que hizo temblar la estructura. Las paredes comenzaron a vibrar y el sonido del cristal rompiéndose se unió a la cacofonía. El teléfono de Víctor sonó, una vibración insistente en su bolsillo, como un recordatorio de que no podían escapar. Sin pensarlo, lo sacó. Tenía un mensaje anónimo. «El niño todavía está en peligro. No confíes en nadie, no importa lo que sepas, te están manipulando». Víctor miró a Clara e inmediatamente se dio cuenta. Si Lucas no era su hijo y su esposa había mentido acerca de todo, entonces, ¿quiénes eran realmente? La ira y el miedo se entrelazaban en su pecho. «Te lo advertí, Clara. Nunca debí haberme metido en esto», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Te juro que no era mi intención», Clara sollozó. Pero el sonido de pasos se acercaba. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Con el corazón palpitante, Víctor sintió que la desesperación se apoderaba de ellos. Mientras se acercaban nuevamente a la puerta, sus mentes zumbaban con preguntas sin respuesta. Pero una certeza surgía entre las sombras. Los secretos, la verdad distorsionada y un peligro inminente conectaban sus destinos de una manera oscura que ninguno de ellos había anticipado. «¿Quién está tratando de destruir todo esto?», preguntó Javier. La pensión llenó la habitación. La ventana estalló y en medio del caos el tiempo se detuvo una vez más. ¿Podrían enfrentar la verdad que amenazaba con consumirlos? ¿Había alguna esperanza de redención o escapatoria entre la tormenta de secretos que se desataba?
Las luces de la ciudad seguían brillando, ajenas a la tormenta que se avecinaba dentro de la mansión, dejándolos atrapados entre las sombras de un futuro incierto. Las luces de la habitación seguían temblando, como si la misma casa estuviera sintiendo el peso de la verdad que pendía sobre ellos. Víctor no podía apartar la vista de Clara. Temblando, el miedo en sus ojos solo aumentaba el caos. Este no es el momento para discutir esto, decidió, tratando de encontrarla. Era alto, con una mirada fría y calculadora. ¿Pensabas que podías esconderte? No me hagas perder más tiempo, dijo, apuntando con un arma a los tres. El aire se volvió helado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Víctor, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Quién eres? El hombre sonrió, un gesto lleno de desdén. Soy el que te ha estado observando, Víctor, y ahora tendrás que pagar por tus mentiras, sentenció mientras daba un paso adelante, rompiendo la tensión en la habitación con su presencia. ¿De qué hablas? La voz de Clara temblaba. Su mirada pasó de Víctor a Javier y luego al extraño. ¿Qué sabes sobre Lucas? El extraño soltó una risa baja. ¡Ah, Lucas! El niño que crees que es tu hijo. Te lo han dicho todo mal. Todo. El corazón de Víctor se disparó. ¡Cállate!, gritó. La confusión hizo que su mente diera vueltas como un carrusel loco. ¿Qué quiere decir con eso? El hombre inclinó la cabeza, disfrutando del sufrimiento ajeno. ¿Lo sabías, Clara? Sabías que Lucas no era tu hijo, pero no podías decirlo. Te engañaron a ti también. ¿No ves? Todo lo que crees saber está montado sobre mentiras. Las palabras le atravesaron a Víctor. Se sentía cada vez más como una marioneta en manos de estos desconocidos. Pero, ¿qué es lo que quieres de nosotros?, preguntó Javier, tratando de calmar la situación, su propio temor brotando del análisis de aquel hombre. Me alegra que preguntes, dijo, su voz bajando un tono como si estuviera en un juego. Lo que quiero es que entregues lo que te corresponde. Lucas no es el único niño que creía ser parte de tu vida. ¿Recordáis a Ana? El nombre resonó como un trueno en la habitación. Ana, su hermana, perdida hace años en un accidente. El tiempo parecía distorsionarse y un torrente de memorias vino a su mente. Una imagen, una voz, una risa infantil. Su hermana que siempre había querido ser madre, atrapada en un ciclo oscuro de desdicha. ¿Qué quieres decir? Víctor se sintió más despojado de lo que podía soportar. Ana, ella está muerta. Ah, pero eso no es lo que dice el trato que tu familia hizo conmigo, dijo el extraño, su tono gélido. Ese niño tenía que ser el reemplazo, un plan para mantener a la familia a salvo y con poder. Pero no contaron con la llegada de Lucas. El mundo se desvaneció. No podía ser. No puedo creer lo que dices. El nudo en su garganta se volvió insoportable. ¿Qué pasó con Ana? Está viva, reveló el extraño, dejando caer la bomba que hizo eco en el silencio. Y por lo tanto, Lucas es su verdadero hijo, no el tuyo. Y tú has sido un simple peón en un juego aún mayor. La revelación se abrió como una herida, y Víctor sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Viva? Eso no puede ser. Sus palabras brotaron con la desesperación de alguien en busca de refugio. Clara y Javier intercambiaron miradas de horror, pero el extraño sonrió, disfrutando de su angustia. Tengo lo que necesitas para demostrarlo. Y no solo eso, tengo pruebas de toda la verdad. Y lo que haré es darle a Lucas la oportunidad de ser parte de esa realidad, con o sin ti. De repente,
Un silbido cortó la tensión. Las luces estallaron. La casa, en una explosión de caos y escombros, tembló con fuerza, enviando a Víctor y Javier rodando al suelo. Clara gritó mientras todo se llenaba de polvo y astillas de madera. La visión se desvanecía en gris, pero la frase resonaba en la mente de Víctor. «Lucas no es tu hijo». Mientras él luchaba por encontrar una salida, el grito familiar de un niño resonó afuera. Era Lucas, pero ¿era realmente su hijo o una farsa más en esta oscura historia? Cuando la polvareda se despejó, el hombre ya no estaba, y el silencio se erguía, ominoso. ¿Qué secretos escondía realmente la familia? ¿Podría Víctor atreverse a perseguir la verdad en medio de tanto engaño? Las luces de la ciudad brillaban indiferentes mientras Víctor miraba hacia el horizonte, sintiendo que un nuevo capítulo oscuro apenas empezaba. Las luces de la habitación seguían temblando y Víctor sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre desconocido había desaparecido, pero el eco de sus palabras seguía resonando en su mente. Ana estaba viva y Lucas, todo lo que había creído sobre su familia, ahora parecía un castillo de naipes a punto de caer. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Clara no dijo nada, solo miraba al suelo, su rostro una máscara de angustia. Víctor, sintiendo el peso de la culpa y la desesperación, dio un paso hacia ella. «Clara, necesitamos respuestas. Si hay algo que has ocultado, ahora es el momento de decírmelo». Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía. Te lo juro, Víctor», murmuró, pero su voz sonó débil y su inseguridad llenó la habitación de tensión. De repente, el sonido de un llanto infantil llenó el aire y el corazón de Víctor se paralizó. Era Lucas. Estaba afuera, llamando y gritando. «¡Lucas!», gritó, corriendo hacia la puerta. Clara lo siguió, pero antes de llegar al umbral, un nuevo ruido la detuvo. Un grito desgarrador. Me recordó al sonido de la desesperación. Fue entonces cuando alguien desde el fondo de la sala gritó: «¡No lo dejen salir!». El pánico inundó a Víctor. Un miedo visceral comenzó a crecer dentro de él mientras miraba a Clara. «¿Qué está pasando, Clara? ¿Quién más está aquí?». De repente, una sombra se movió rápidamente por la esquina de la habitación. Era un hombre, diferente al anterior. Su rostro mostraba signos de que había estado huyendo, como si estuviera a punto de caer al suelo. «Víctor, tienes que llevar a Lucas contigo. ¡No lo dejes!». «¿Quién eres tú?», preguntó Víctor, nervioso. Pero el hombre no contestó. Solo se lanzó hacia él, intentando arrastrarlo hacia afuera. Clara gritó nuevamente, alarmada, y el hombre cayó de rodillas, con una pistola en la mano. La escena se congeló. «¡No! ¡No intentes acercarte!», gritó Clara, la voz llena de terror. El hombre, angustiado, levantó la pistola, su mirada desbordante de miedo. «Él no es lo que piensas. No es tu hijo». Las palabras flotaron en el aire como un eco, calando hondo en el corazón de Víctor. «¿Qué quieres decir?», replicó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El hombre temblaba. Estaba claro que había luchado batallas más allá de su comprensión. Y en un giro inesperado, lo que parecía ser un simple intento por salvar a Lucas se convirtió en caos. Un sonido ensordecedor retumbó en la habitación. A través de la ventana, un coche de policía entró a velocidad en la propiedad. Luces y sirenas iluminando de golpe la oscuridad. «¡Manos arriba!», gritaron las voces firmes de los oficiales. Víctor sintió que el aire se le escapaba.
Todo lo que había construido, cada decisión que había tomado, floreció en su mente como un torrente de recuerdos. La misteriosa existencia de Lucas, el verdadero motivo detrás de todo, empezaban a materializarse en un torbellino de traiciones y mentiras. «No, quédate aquí», gritó Clara al hombre, pero Víctor ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia la puerta, decidido a obtener respuestas, a proteger a Lucas a cualquier costo. Pero antes de que pudiera salir, Clara lo sujetó del brazo, con una fuerza desesperada. «No, ten cuidado. Él no es tu verdadero hijo, Víctor. Necesitas saber quién es realmente». El corazón de Víctor se detuvo. El mundo parecía girar de forma caótica. Cada palabra de Clara chocaba en su mente como un trueno. «¿Qué estás diciendo?», respondió con un nudo en la garganta. «Explícame ahora mismo». Y entonces una figura familiar apareció entre la multitud, en el fondo del caos. «¡Papá!», era la voz de Lucas, y así entre el tumulto, Víctor encontró su mirada. Una mirada que no era la de un hijo, sino la de alguien que sabía más de lo que dejaba entrever. Entre la marea de uniformes y luces titilantes, Lucas se acercó lentamente, su expresión serena en medio del alboroto. La verdad se cernía en el aire, pesada y definitiva. Mientras Víctor miraba al niño, un frío recorrió su espalda. ¿Era posible que todo lo que sabía, todo lo que había sentido por él, fuera parte de un juego más oscuro? ¿Quién era realmente Lucas? ¿Y quién lo estaba diciendo? Las luces del auto patrulla bailaban en la sala y el miedo se apoderó de él. Un disparo surgió del exterior, una explosión de ruido y caos. La escena se desdibujó, y cuando Víctor trató de correr hacia Lucas, sintió que el mundo se volvía en su contra. «¡No, Lucas!», gritó, pero el ruido se tragó sus palabras. Se dio vuelta mirando a Clara, quien ahora trataba de acercarse al niño con una expresión de súplica, pero todo era caos. ¿Sería Lucas el único inocente en medio de todo este entramado de secretos? ¿O tal vez era parte de un plan que nunca entendió? La respuesta flotaba entre ellos, tan tangible como la destrucción. Las luces brillaban, pero la verdad que se avecinaba era más oscura, ineludible. El futuro se acercaba como una tormenta, y la única certeza era que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué camino eligieran? ¿Podrían encontrar la verdad antes de que todo quedara hecho añicos? El futuro se acercaba como una tormenta, y Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda, la súbita revelación de Clara pesando en su mente. «¿Qué quieres decir con que Lucas no es mi hijo?», exigió, su voz atrapada entre el miedo y la desesperación. «¡Papá!», Lucas gritó, su voz llena de temor mientras avanzaba, buscando refugio en los brazos de Víctor. Pero el pequeño se detuvo en seco. Sus ojos grandes y asustados se daban cuenta de que algo estaba muy mal. Ese grito desgarrador que había sonado hace unos momentos resonaba en su memoria, y el caos afuera comenzaba a sentirse más amenazador. El hombre que había aparecido irrumpe en la habitación trastornado. «¡Víctor, corre! ¡Están viniendo!», gritó desesperadamente. Sin pensar, Víctor agarró a Lucas de la mano, tironeando de él para salir. Pero Clara se interponía entre ellos, su cara un lienzo de angustia. «No podemos irnos ahora, no hasta que sepa la verdad», dijo, su ánimo tartamudeando entre la urgencia y la determinación. «¿Cuál verdad?», exigió Javier, ahora claramente incapaz de mantener la calma. «¿Qué relación tiene esto con Lucas?». El hombre temblaba, su miedo palpable. «El niño no es lo único que tienes que proteger. Alguien está detrás de la familia.
Debemos. Su frase se cortó repentinamente, cuando afuera un estallido de vidrio resonó, seguido de un grito. Las sirenas aullaban, acercándose en un crescendo aterrador. ¡Debemos salir de aquí ya! Víctor sintió que el tiempo se detenía. El rostro de Clara estaba lleno de dolor, pero también de algo más, algo oscuro. Un instante antes de que pudiera hacer un movimiento, un fuerte tirón en la puerta hizo que tambalearan. La puerta se abrió brutalmente, revelando a dos figuras de uniforme, policías, armados hasta los dientes. ¡Manos arriba!, gritaron, mientras las luces cortes y frías del patrullero iluminaban la habitación. El caos comenzó a desenfrenarse. Lucas, asustado, se aferró a Víctor. Clara hizo un gesto abrupto hacia la ventana, pero antes de que pudiera gritar, el hombre desconocido, en un arranque de desesperación, empujó a Javier hacia un lado y le disparó a la policía. El sonido del disparo retumbó como un trueno. Víctor sintió como el tiempo se expandía en un horroroso silencio. Clara, al ver esto, gritó: «¡No, no, no!», y se lanzó hacia el hombre extraño, pero él ya había girado, desbordando hacia la ventana, rompiendo el cristal y huyendo. «¡Lucas, ven acá!». La voz de Víctor era un rugido, pero al mirar a su alrededor, la situación había tomado un giro brutal. La policía estaba confundida, pero no iban a esperar. Ante su incredulidad, un segundo disparo ringió, y Javier se desplomó al suelo, mirando hacia arriba. Sus ojos grandes, se sentía un susurro en el aire. «Lo siento, Víctor». Todo se volvió un torbellino. Lucas estaba gritando, Clara temblando de horror, y la policía apuntaba a Víctor. «¡Al suelo!», ordenaron. «No voy a dejar que te lleven», le repetía Clara, desesperada. «Esto es un complot, Víctor. Tú lo sabes». En ese momento, el mundo se sacudió y una explosión justo afuera sacudió la casa, haciendo que todos cayeran al suelo, dejando una grieta en la realidad que conocían. Víctor se levantó con dificultad, repasando la escena. Javier estaba en el suelo, incapaz de levantarse. Y una ola de confusión le abrumó. «¿Por qué?», recordó con rabia las palabras de Clara cuando gritó: «No es lo que piensas». Era un eco en su mente, y luego miró a Lucas. El niño temblaba, sus ojos llenos de miedo, y una representación clara del horror. Fue entonces que Lucas, entre lágrimas, dijo: «Papá, yo sé quién soy, yo sé quién es mi verdadero padre». Las palabras colisionaron en la habitación, llenando el aire con un nuevo temblor. Víctor se congeló, incapaz de procesarlo. «¿Qué dices, hijo?». «Es verdad», murmuró Lucas, su voz temblando. «No soy tu hijo». El mundo se detuvo. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero ahora todo parecía distante, extraño. Las palabras de Lucas retumbaron en la habitación. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, pero la situación se sentía más aterradora que nunca. Había algo que se movía por debajo de la superficie y que amenazaba con destruir todo, revelando una verdad que no estaban preparados para enfrentar. Y justo en ese instante, la verdad que había logrado mantenerse oculta comenzó a deslizarse como arenas movedizas. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Y quién sería el verdadero padre? La imagen de Javier herido en el suelo palpitaba en su mente. En ese momento, el destino de todos ellos colgaba por un hilo, y el tiempo no se detendría hasta que se revelase la realidad. El mundo se detuvo. Lucas, con esos ojos llenos de miedo, miraba a Víctor, y las palabras que escaparon de sus labios resonaron como un eco desgarrador. «No soy tu hijo».
Las palabras flotaban en el aire como un grano de arena. La voz de Víctor temblaba, su cuerpo se movía en el limbo entre la incredulidad. «No soy tu hijo», repitió Lucas, esta vez más ferviente, su voz quebrándose en medio de la desesperación. Todo lo que creía saber no es verdad. Se interrumpió mientras un sonido ensordecedor estallaba desde afuera. El vidrio de la ventana vibró y un grito desgarrador surgió del caos. Víctor sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Clara, a su lado, lo miraba con ojos ensombrecidos por el terror. «No, Lucas, ¿cómo puedes?» Justo en ese instante se escuchó un estruendo como un trueno y un grupo de hombres armados y con máscaras asaltaron la habitación. Las luces titilaban y el caos se les ataba. «¡Al suelo!», gritaron, empujando a Clara y Víctor hacia atrás. El hombre que había estado huyendo, el extraño que había entrado en su casa, apareció de nuevo, pero esta vez sosteniendo un explosivo en la mano. «No se acerquen a Lucas», dijo, con una mirada feroz. «Él es el que está en el centro de todo. Y lo que ustedes creen no es más que un juego macabro». El corazón de Víctor se ahogó. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué?» «Porque el verdadero secreto», gritó el extraño, «es que Lucas tiene sangre de poder. Él no es solo un niño. Es la clave para un imperio más grande que el tuyo, un linaje que muchos desean mantener oculto. Tu familia ha estado involucrada en esto durante años». «¿Qué familia?», preguntó Javier, que había estado atrapado entre el caos, intentando lidiar con la herida en su abdomen. «Tu hermano, Víctor. Tu hermano desaparecido. Él es el verdadero padre de Lucas. No ahora. No podrás salvarlo, pero puedes salvarte a ti». Las palabras del extraño caían como piedras. La mente de Víctor se nubló. Su hermano, el que había creído muerto, él era el centro de esa tormenta. «No, eso no puede ser cierto», gruñó, luchando por procesar la verdad que estallaba ante él. «¿Verdad? Tú creías que la familia sería todo felicidad, ¿verdad? Pero todo fue una mentira. Lucas era un intercambio, y tú fuiste el engañado». El extraño dejó caer la bomba. Fue un golpe a la mandíbula. Lucas a su lado comenzó a temblar. «Papá», su voz era un susurro, lleno de miedo y confusión. Todo se desvaneció a su alrededor, y solo había caos y sombras. «¡No, no, no!», gritó Clara, alzando las manos en un gesto de súplica, intentando calmar los ánimos. Una serie de disparos resonaron fuera de la casa, y un hombre encapuchado apareció en la puerta. «¡Ya basta! ¡No hay tiempo!», gritó mientras se metía en la habitación. Era un viejo conocido de la familia, alguien que supo exactamente los secretos y las mentiras de cada rincón. «¿Tú?», Víctor no podía creer lo que veía. «¿Qué hace aquí?». «Vine para correr el riesgo de salvar lo que queda, pero tenemos que salir ya, o todos estamos condenados», dijo con una voz fría y decidida. Todos miraron a Lucas, el niño que podría cambiarlo todo. El niño cuyo secreto conectaba piezas dispares de un rompecabezas más grande. El sudor goteaba, las luces se apagaban, y el murmullo de sirenas se asomaba tras ellos, cada vez más cercano. «Lucas, tú necesitas decirme la verdad. ¿Quién eres realmente?». La voz de Víctor era débil, pero había determinación. Justo cuando Lucas iba a hablar, el hombre armado dio un paso al frente. «No, no dejes que hable». El aire se volvió espeso con la tensión, y fue en ese instante, entre la crispación y el peligro inminente, que un segundo disparo resonó. Un sonido desgarrador atravesó todo, y el extraño cayó al suelo, dejando ver una caída de sombras. La mente de Víctor se detuvo en el ruido. ¿Ese disparo habría cambiado todo?
El tiempo se detuvo nuevamente y el destino de todos se precipitaba en un abismo. ¿Qué secretos quedaban en las sombras? ¿Qué otras revelaciones estaban por desvelarse? Las luces de la ciudad brillaban como recordatorios de todo lo que podían perder en un solo instante. El mundo se detuvo. Lucas, con esos ojos llenos de miedo, miraba a Víctor, y las palabras que escaparon de sus labios resonaron como un eco desgarrador. «No soy tu hijo». Las palabras flotaban en el aire, como un grano de arena en la tempestad. «¿Qué dices, hijo?». La voz de Víctor temblaba. Su cuerpo se movía en un limbo entre la incredulidad y el pánico. «No soy tu hijo», repitió Lucas, esta vez más ferviente, su voz quebrándose en medio de la desesperación. «Todo lo que creías saber no es verdad. Yo soy el hijo de...». Se interrumpió mientras un sonido ensordecedor estallaba desde afuera. El vidrio de la ventana vibró y un grito desgarrador surgió del caos. Víctor sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Clara, a su lado, lo miraba con ojos ensombrecidos por el terror. «No, Lucas, ¿cómo puedes?». Justo en ese instante se escuchó un estruendo como un trueno y un grupo de hombres, armados y con máscaras, asaltaron la habitación. Las luces titilaban y el caos se desataba. «¡Al suelo!», gritaron, empujando a Clara y Víctor hacia atrás. El hombre que había estado huyendo, el extraño que había entrado en su casa, apareció de nuevo, pero esta vez sosteniendo un explosivo en la mano. «No se acerquen a Lucas», dijo con una mirada feroz. «Él es el que está en el centro de todo. Lo que ustedes creen no es más que un juego macabro». El corazón de Víctor se ahogó. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué?». «Porque el verdadero secreto», gritó el extraño, «es que Lucas tiene sangre de poder. Él no es solo un niño, es la clave para un imperio más grande que el tuyo, un linaje que muchos desean mantener oculto. Tu familia ha estado involucrada en esto durante años». «¿Qué familia?», preguntó Javier, que había estado atrapado entre el caos, intentando lidiar con la herida en su abdomen. «Tu hermano, Víctor, tu hermano desaparecido. Él es el verdadero padre de Lucas. No ahora, no podrás salvarlo, pero puedes salvarte a ti». Las palabras del extraño caían como piedras. La mente de Víctor se nubló. Su hermano, el que había creído muerto. Él era el centro de esa tormenta. «No, eso no puede ser cierto», gruñó, luchando por procesar la verdad que estallaba ante él. «¿Verdad? Tú creías que la familia sería todo felicidad, ¿verdad? Pero todo fue una mentira. Lucas era un intercambio, y tú fuiste el engañado». El extraño dejó caer la bomba. Fue un golpe a la mandíbula. Lucas, a su lado, comenzó a temblar. «¡Papá!». Su voz era un susurro, lleno de miedo y confusión. Todo se desvaneció a su alrededor, y solo había caos y sombras. «No, no, no», gritó Clara, alzando las manos en un gesto de súplica, intentando calmar los ánimos. Una serie de disparos resonaron fuera de la casa, y un hombre encapuchado apareció en la puerta. «¡Ya basta! ¡No hay tiempo!», gritó mientras se metía en la habitación. Era un viejo conocido de la familia, alguien que supo exactamente los secretos y las mentiras de cada rincón. «Tú», Víctor no podía creer lo que veía. «¿Qué hace aquí?». «Vine para correr el riesgo de salvar lo que queda. Pero tenemos que salir ya, o todos estamos condenados», dijo con una voz fría y decidida. Todos miraron a Lucas, el niño que podría cambiarlo todo. El niño cuyo secreto conectaba piezas dispares de un rompecabezas más grande. El sudor goteaba,
Las luces se apagaban y el murmullo de sirenas se asomaba tras ellos, cada vez más cercano. Lucas, tú necesitas decirme la verdad. ¿Quién eres realmente? La voz de Víctor era débil, pero había determinación. Justo cuando Lucas iba a hablar, el hombre armado dio un paso al frente. No, no dejes que hable. El aire se volvió espeso con la tensión, y fue en ese instante, entre la crispación y el peligro inminente, que un segundo disparo resonó. Un sonido desgarrador atravesó todo, y el extraño cayó al suelo, dejando ver una caída de sombras. La mente de Víctor se detuvo en el ruido. ¿Ese disparo habría cambiado todo? La habitación se llenó de gritos, y un caos aún más grande se desataba. En medio de la confusión, Lucas se acercó a Víctor, su rostro pálido. «Papá, tengo que contarte». Y cuando iba a abrir los labios, una explosión sacudió la casa. El estruendo fue ensordecedor. Trozos de cerámica y yeso volaron en el aire, y las luces parpadearon como insectos aterrorizados. Todo se volvió oscuridad. El suelo temblaba, y cuando la luz regresó, los gritos se transformaron en susurros inquietos. Clara y Víctor estaban atrás, entre humos y escombros, mirando a Lucas, que aún permanecía en el centro. Pero lo que nadie esperaba, lo que nadie podría haber anticipado, fue ver al verdadero enemigo del pasado. El encapuchado, ahora acorralado, se había descubierto, y su rostro era uno que jamás Víctor podría haber imaginado. Era su hermano perdido, el que había creído muerto. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Víctor fue un eco. La confusión, el horror, inundaban su ser. ¿Cómo podía ser posible? El tiempo se detuvo y el caos a su alrededor se desdibujó. Lucas, al verlo, retrocedió. Su mirada se perdió en el abismo de la revelación. «Papá, yo no sé». Las luces seguían titilando, pero el retumbo de una verdad inminente llenaba la sala. Víctor se dio cuenta de que la historia que conocían, los lazos que creían tener, todo estaba a punto de desmoronarse frente a ellos. «¡No puede ser!», gritó, cada palabra cargada de incredulidad. «¿Quién eres realmente?», murmuró Lucas, buscando respuestas en la mirada de su padre. Y Víctor supo en ese instante que la realidad estaba a punto de desvelarse de una manera que jamás hubiera imaginado. En ese momento, el pasado se mezcló con el presente, y un nuevo peligro acechaba en la sombra de la revelación. ¿Podrían ellos sobrevivir a las verdades que estaban a punto de salir a la luz? El mundo se detuvo en un silencio asfixiante. Lucas miraba a su padre, sus ojos enormes, llenos de miedo y confusión. «Papá, yo soy el hijo de...». Pero antes de que pudiera completar su frase, el lugar estalló en caos. El sonido de cristal rompiéndose y gritos desgarradores llenaron la habitación, como si un demonio hubiera sido liberado. El hombre encapuchado, su hermano perdido, dio un paso adelante con una mirada intensa. «No, Lucas, no digas más», advirtió, su voz temblando con una mezcla de desesperación y furia. La tensión era palpable y el aire cargado de secretos. «¿Por qué no?», preguntó Lucas, sus dulces ojos fijos en el rostro de su tío. «Tengo derecho a saber quién soy». «No, tú no sabes lo que estás diciendo», gritó Víctor, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo era confuso, una tormenta de emociones y revelaciones. Entonces, un estruendo ensordecedor resonó desde la puerta principal, un sonido de metal estremecido que los hizo saltar. «¡Es la policía!»,
gritaron a coro, mientras las luces brillantes destellaban a través de las ventanas. ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Nos tienen rodeados! Clara miraba nerviosa a su alrededor, buscando una salida, pero la atmósfera estaba impregnada de pánico. El hombre encapuchado, su hermano, hizo un gesto hacia ellos. «No entienden, no están a salvo aquí. Ellos están esperando para capturarlos. Lucas es la clave». ¿La clave de qué? La voz de Víctor se ahogó por la confusión. ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, en un acto desesperado, el hombre se acercó a Lucas, dejando escapar un susurro apenas audible. «Eres más que un niño, eres el hijo de la fortuna, la continuación de nuestra verdadera línea de sangre. No podemos dejar que lo descubran». Las palabras cayeron como un peso en el pecho de Víctor. «¿Qué estás diciendo? ¿No es verdad que Lucas es mi hijo?», exigió, sintiendo que la rabia se apoderaba de él. «No es así», gritó Clara entre lágrimas. «Ellos han estado manipulándote a ti y a todos. Lucas no es quien crees que es. Él es el hijo de...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta estalló en una explosión de maderas y polvo. Varios hombres armados irrumpieron en la sala. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron, mientras el caos se desataba por toda la habitación. Víctor, sintiéndose una marioneta sin hilos, reaccionó instintivamente. «Lucas, corre», dijo, empujando a su hija hacia la salida, mientras el hombre encapuchado y la policía intercambiaban disparos en medio de una lluvia de cristales. Las luces centellaban en sus ojos y el ruido era ensordecedor. «¡Clara, ven!», gritó Víctor, pero la mirada de su esposa lo sorprendió. Clara sostenía una pistola, temblando entre el miedo y la determinación. «Víctor, escucha, no puedo dejarte ir. No puedo dejar que se lo lleven». La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. «¿Qué te han dicho? ¿Quién eres tú en realidad?», cuestionó, sintiéndose traicionado. «Soy la que ha guardado los secretos de esta familia. Pero ya no puedo más», dijo Clara, sus ojos llenos de dolor. «Lucas es un secreto que nunca debió salir a la luz, y yo solamente quería protegerte». En un instante sorprendente, la explosión de una granada se escuchó detrás de ellos. La sala se iluminó en un resplandor cegador antes de que el mundo se convirtiera en una secuencia de sombras, escombros y gritos. El tiempo pareció detenerse. Lucas gritaba y Víctor se lanzaba hacia su hijo, pero Clara, atrapando la mirada entre el caos y el fuego, disparó al encapuchado en un acto desesperado por salvar a su familia. Sin embargo, en vez de caer, el hombre encapuchado se volvió en un instante, quedando al descubierto. Su rostro no solo mostraba sorpresa, sino que revelaba una conexión familiar más profunda de lo que todos podrían haber imaginado. Era el abuelo de Lucas, el patriarca de una familia que había estado envuelta en secretos desde hace generaciones. Las revela. Con su abuelo desvelado en medio del conflicto, nuevas preguntas surgieron sobre su verdadera identidad. «¡No! ¿Qué has hecho?», gritó Víctor, algo dentro de él quebrándose. Pero era muy tarde. Ante el caos y las serias consecuencias, el futuro de Lucas pendía de un hilo del que ya no podía aferrarse. ¿Podría resistir la tormenta que se avecinaba? Ahora con la verdad revelada por completo, pero aún incompleta. Y así, con la explosión que resonaba a su alrededor y la vida desmoronándose en el aire, una nueva certeza surgía, dejando a todos de pie en la incertidumbre.
secretos habían salido a la luz. Pero el destino de Lucas, de Víctor, de todos, nunca había estado tan en peligro como en esa oscura y trágica noche. El caos reinaba. Las luces brillantes de la policía se reflejaban en las paredes destrozadas, pero en el centro de todo, un silencio tenso envolvía a Víctor y su familia. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a Lucas, quien estaba paralizado entre el miedo y la R. La historia pegajosa de secretos, mentiras y sangre lo mantenía anclado en el presente, sus pupilas expandiéndose, tratando de desenredar todo lo que había escuchado. «Lucas, escúchame», dijo Víctor, con la voz entrecortada. «Cualquiera que sea la verdad, siempre serás mi hijo. Eso no cambiará». Las palabras resonaron en el aire, pero la incertidumbre en el rostro de Lucas era inconfundible. Miró a su padre, buscando respuestas, pero solo encontró el reflejo de su propio terror. «¡Basta!», gritó su hermano, señalando hacia la puerta, donde la policía seguía ordenando a todos que se tiraran al suelo. «Si no salimos ahora, no habrá tiempo de rectificarlo». «¿A dónde vamos?», preguntó Clara, su voz temblando. «¿Cómo podemos escapar de esto?». «¡Oigan, no!», sugirió el desconocido, su presencia emergiendo en un contexto tan peligroso. El sonido de una explosión sorda resonó y una lluvia de escombros cayó sobre ellos. Víctor sintió la adrenalina subir, su instinto paternal empujándolo a proteger a Lucas a toda costa. Sin pensar, le tomó de la mano y lo guió hacia la salida, mientras Clara seguía de cerca, su miedo convirtiéndose en determinación. Pero el aire era denso y opresivo. Cuando llegaron a la puerta trasera, el hombre cayó al suelo, su aliento entrecortado. «¡Suéltalo, Lucas!», gritó, recordando al niño que su hermano había mencionado. Había más en juego de lo que podían imaginar. La historia de aventuras se estaba transformando en un laberinto de dilemas morales. «Amande», Víctor empujó hacia el exterior, sintiendo cómo el mundo exterior los abrazaba con su aire frío. La escena era surrealista. En la distancia, la sirena seguía sonando y el caos se expandía. «¿Qué pasará con nosotros?», preguntó Lucas, su voz resonando con una inocencia que hacía eco en el terror de la situación. A medida que avanzaban, Víctor sintió que el peso de las expectativas lo derribaba. «No lo sé, hijo, pero juntos encontraremos la manera de enfrentarlo». Las palabras eran un mantra, un intento de llegar a la verdad. Los tres corrieron hacia un callejón oscuro. Clara paró, respirando agitadamente. «¿Qué pasará cuando todo termine? Una vez que sepamos la verdad, lo enfrentaremos como esta noche», respondió Víctor. «No podemos permitir que la historia de nuestra familia acabe aquí». Mientras la realidad se desvelaba ante ellos, un destello de esperanza se encendió. Lucas, aún temiendo lo que venía, había escuchado el amor en la voz de su padre. Se abrazaron en el callejón, aferrándose a la idea de que, pase lo que pase, siempre tendrían la fuerza de sus lazos. Nadie podría arrebatarles aquello. Pero de pronto, el sonido de pasos resonó en la oscuridad. La familia se giró hacia la fuente del ruido, los corazones latiendo aceleradamente. «No podemos quedarnos aquí», gritó Clara, empujando a Víctor y Lucas hacia adelante mientras la luz de un faro cortaba la oscuridad. «Viene hacia aquí». Todos sabían que el futuro era incierto, lleno de sombras acechantes y secretos desgarradores. Pero en este preciso momento, lo único en lo que podían aferrarse era a ellos mismos. Y en sus corazones una chispa de lucha floreció, fácil de olvidar en tiempos oscuros, pero siempre presente. El eco de su escape retumbaba en sus oídos. «Nunca dejaremos de luchar», dijo Víctor,
mientras llevaban a su familia lejos de ese lugar maldito, cuyos secretos estaban a punto de revelarse. Quedaba mucho camino por recorrer y un enigma por resolver. Ahora, mi querido amigo, si disfrutaste de este desenlace, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte más historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón de like ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. No esperes ni un segundo más. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que